¿Sabías que tu sueño viene determinado genéticamente? Un gen en concreto es el responsable de las horas que necesitas para dormir. Por eso existen personas que con 5 horas de descanso son capaces de afrontar un día entero, mientras que para otras es insuficiente. De hecho, en muchos casos los desórdenes del sueño son causados por mutaciones en determinados genes. Dependiendo de cuál sea el que sufra dicho cambio, puede que nos cueste mucho alcanzar el sueño o puede que nos obligue a irnos a la cama antes de tiempo. Así que no es cuestión de manías. Parece que en realidad tenemos diferentes predisposiciones genéticas para estar más activos de día o de noche. No obstante, esto no tiene por qué suponer la ausencia de un buen descanso. En todo caso, nos obligaría a un cambio de hábitos para aprovechar al máximo el tiempo durante el cual dormimos. Lo importante es que te aceptes como eres. En cualquier caso, debes hacer lo que sea necesario para dormir bien. Piensa que hasta tu felicidad depende de ello. Bueno, casi. Digamos que es un factor importante. ¿Eres feliz? Bueno, iniciemos el camino al sueño y luego hablaremos de la felicidad. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Recuerda no cruzar brazos ni piernas. Intenta que sea una posición cómoda. Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y suéltalo lentamente por la boca. Vacíate por completo. Repite el ejercicio un par de veces más. Ahora continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti todo el estrés y toda la tensión acumulada durante el día. Nota cómo la angustia y los problemas desaparecen sin más cada vez que expulsas el aire. Inspira y exhala. Ahora relajaremos el cuerpo. Visualiza tus pies apoyados sobre la cama. Nota cómo poco a poco se van relajando. Nota cómo se relajan los dedos, los empeines, los tobillos. Todas las articulaciones quedan relajadas. Centra la atención ahora en las piernas. Percibe cómo se relajan también. Se relajan los gemelos, los muslos. Nota el peso. Visualiza ahora la cadera. Nota cómo se relaja. Nota el peso sobre los glúteos. Cada vez te resulta más difícil moverte. Ve centrando ahora tu atención sobre tu columna. Ve subiendo y notando cómo se relaja hasta las cervicales. Vas notando el peso de la espalda. Nota los brazos, cómo se relajan. Nota los codos sobre la cama. Nota los
los antebrazos. Nota su peso. Nota el peso de las manos, de los dedos. Visualiza tus hombros. La gravedad los empuja contra la cama. Continúa por el cuello. Se relaja completamente. La cabeza. El cuero cabelludo. La mandíbula inferior. Hemos relajado ya el cuerpo completamente. Notas cómo descansa. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora visualiza tu corazón. ¿Lo ves? Latiendo lenta y vigorosamente. Ahora visualiza que justo en el centro aparece un pequeño punto de luz. Es muy pequeño, pero brilla mucho. ¿Puedes ver esa luz? Está ahí. Obsérvala con atención. Es una luz preciosa, blanca, tranquilizadora. Ahora ves cómo ese punto de luz empieza a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una pequeña esfera. Con cada inspiración insuflas más energía a esa burbuja. Va creciendo más y más. Ahora tu corazón ya se encuentra en su interior. Míralo. Protegido. Sereno. Pero esa burbuja continúa creciendo y a poco ya tenemos el pecho envuelto en ella. Sigue creciendo. Ya envuelve nuestro abdomen, nuestra cadera, nuestros brazos, nuestros muslos, nuestras manos, nuestras pantorrillas y nuestros pies, nuestra cabeza. Te encuentras dentro de esa burbuja que has creado. Aquí encontrarás la tranquilidad. Aquí no hay pasado ni futuro. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. Te preguntaba antes, ¿eres feliz? ¿Sientes felicidad? Ah, que la estás buscando. ¿Puedo preguntarte dónde? Al comienzo del audio hablábamos de la importancia que tiene la herencia genética en nuestras vidas. Un buen número de enfermedades, tanto graves como leves, se transmiten de padres a hijos por esta vía. Hoy, la ciencia médica tiene la esperanza de, en un futuro, poder aliviar muchas enfermedades sustituyendo el gen defectuoso por otro normal. De momento solo es ciencia ficción, pero seguro que no tardaremos en ver resultados. ¿Te imaginas que pudiéramos hacer algo así para ser felices? No es un disparate. Ahora lo verás. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay gente feliz y gente que no lo es en idénticas condiciones? ¿Por qué hay personas que nunca borran la sonrisa de su rostro, mientras que otras viven continuamente con el ceño fruncido?
La comunidad científica lleva más de 70 años estudiando seriamente la felicidad, la antropología, la sociología, la psicología, la neurología. Y parece que estamos como al principio. Aunque eso en realidad no es del todo cierto. Sabemos ya muchas cosas acerca de la felicidad. ¿Recuerdas lo que hablábamos de los genes? Numerosos estudios han llegado a la extraordinaria conclusión de que una parte de la felicidad nos viene transmitida por herencia, en al menos un 30% según los expertos. Al parecer, un gen en concreto tiene mucho que ver con nuestra actitud ante la vida. Se desconoce de momento si existen más genes involucrados en este proceso, cuestión, por cierto, que no se descarta. Esto nos lleva irremediablemente a una inquietante pregunta. ¿Si he heredado baja propensión a la felicidad? ¿Estoy condenado a no ser feliz solo porque mis genes dicen que no lo soy? Claro que no. Las buenas noticias, si se considera el determinismo como un fenómeno negativo o injusto, es que se ha comprobado que la voluntad del individuo es una herramienta tremendamente poderosa. Y es que si bien una parte la heredamos, la otra depende del entorno, la educación, del desarrollo cognitivo, incluso de las ganas que tengas tú de ser feliz. Pero vayamos por partes. ¿Qué es la felicidad? La palabra proviene de la raíz latina felix, que significa fecundo, fértil. Como siempre, muy revelador. Y según el diccionario, es un estado de grata satisfacción espiritual y física. ¿Podría ser una buena definición? ¿Qué opinas tú? ¿Tienes otra mejor? Quizá tú seas de esas personas que piensan que se trata de una utopía, un invento mítico religioso que nos mantiene en un camino que no lleva a ninguna parte. Algo así como un burro al que se le pone una zanahoria delante para que camine en la dirección elegida por su jinete. ¿Tú qué crees? Lo que sí parece claro es que quien está feliz se siente a gusto, contento, complacido. El ser humano suele sentir felicidad cuando alcanza sus objetivos y cuando logra solucionar los distintos retos que presenta la vida cotidiana. En el caso en el que esto no se logra, se produce la frustración y, en consecuencia, la pérdida de su felicidad. Sin embargo, no es menos cierto que el concepto de felicidad, al fin y a la postre, es subjetivo y muy relativo. En realidad no existe un índice de felicidad o una categoría que haya que alcanzar para que alguien se considere como una persona feliz. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Tienes claro lo que necesitas para ser feliz? ¿Es un trabajo? ¿Es dinero? ¿Es un auto nuevo? ¿Una casa nueva? ¿Algo mucho más caro? ¿Una pareja? ¿Un amigo? ¿Más dinero? Mejor te hago la pregunta más tarde. Sigamos de momento con lo que sí sabemos de esta mágica palabra. Sabemos, por ejemplo, que la felicidad no solo depende de la satisfacción del individuo, sino también de sus expectativas. Cuando no salen las cosas como nosotros esperábamos, caemos fácilmente en la tristeza. Normalmente esto se debe a la infinita capacidad que tiene nuestro ego de apegarse al resultado. ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? Si nos dejáramos fluir con la vida, aceptándola como parte de un proceso necesario de crecimiento y experiencia. Y es que para ser felices deberemos aprender a practicar una nueva habilidad. Tal vez has oído hablar de ella.
la resiliencia. El vocablo viene prestado de la física y de la ingeniería. Con él se describe la capacidad de un material para recobrar su forma original después de someterse a una presión deformadora. En las personas, la resiliencia trata de expresar la capacidad de un individuo para enfrentarse a circunstancias adversas y recuperarse posteriormente de ellas, pero saliendo fortalecido y con más recursos. Sabemos también que ser feliz alarga la vida. Según parece, la felicidad prolonga la existencia de las personas sanas porque evita que caigamos enfermos. La infelicidad crónica causa estrés y altera el funcionamiento del sistema inmune. Mientras que cuando nos sentimos felices, somos incluso más propensos a escoger un estilo de vida saludable. Definitivamente se ha constatado que las personas felices y satisfechas con su vida gozan de mayor salud y padecen menos enfermedades crónicas. Pero sabemos más cosas. Tras largas e intensas investigaciones, casi llegamos a tener un decálogo de los estímulos que necesita casi cualquier ser humano para alcanzar una razonable felicidad. ¿Sabías que escuchar música alegre no solo aumenta la sensación de felicidad, sino que incrementa nuestra capacidad para percibir caras felices a nuestro alrededor? A veces incluso cuando no hay rostros sonrientes que detectar. También hacer deporte. Basta con practicar un ejercicio suave como caminar a buen paso durante unos 30 minutos al día para que el cerebro produzca endorfinas, esas hormonas que nos hacen sentir drogados de felicidad. Y es que las endorfinas son unos opiáceos naturales que produce nuestro cerebro que mitigan el dolor y causan placer. Como ves, no hace falta tomar nada para ser feliz. Todos los fármacos necesarios para sentir felicidad los llevas dentro. Y aquí no acaban los recursos que tenemos a nuestro alcance para producir más endorfinas. Existen muchísimas cosas más que puedes hacer para incrementar tu sensación de felicidad. Pasa más tiempo con tu familia y amigos. Vive el presente. Sal a la calle. Busca experiencias nuevas. Rodéate de gente positiva. Recuerda que la felicidad es contagiosa. Busca una afición que te apasione. ¿Sabías que, según diversos estudios, lo que haces en tu tiempo libre define cómo eres de feliz? Según parece, las personas felices suelen implicarse más, por ejemplo, en actividades sociales o incluso dedican más tiempo a leer el periódico. Sin embargo, ¿sabes lo que hacen las personas infelices? Dedican la mayor parte de su tiempo a ver la televisión. A más televisión, menos felices somos. Curioso, ¿verdad? ¿O no? Y aparte de las ya mencionadas, existen otras cosas que también puedes hacer. Sin embargo, debo advertirte de que se trata de cosas que solo encontrarás dentro de ti. Están ahí, de eso no te quepa duda, pero hay que cultivarlas y regarlas diariamente. Aunque también debo decirte que son las más efectivas para conseguir paz interior y felicidad. Ser agradecido y amable siempre. Ser solidario. Compasivo. Me refiero a perdonar tus fracasos. Se ha demostrado que el perdón tiene efectos positivos en nuestro estado de ánimo. Los bajos niveles de este hacia uno mismo se relaciona con la presencia de trastornos como la depresión, la ansiedad y la baja autoestima. Y por último, pero no menos importante, sonríe. Cuando sonríes, el mensaje que recibe tu mente es de pura felicidad. Aunque no nos engañemos,
Ser feliz no significa sentirse eufórico 24 horas al día. Además, sería poco recomendable, puesto que estaríamos sometidos a demasiado estrés. Pero intuyo que tú sabes a qué me refiero. Es simplemente sentirse bien, en paz, alegre. A estas alturas del audio, tal vez pienses que todo esto está muy bien, que tú ya lo sabías, pero que si fueras inmensamente rico o rica, seguro que entonces serías feliz. Pero feliz de verdad. Una buena tarde de compras solucionaría todos tus problemas. ¿Tienes la completa seguridad de ello? Bueno, es algo que tampoco sorprende demasiado. La sociedad te invita constantemente a disfrutar del placer de poseer cosas y de tener experiencias agradables. ¿Sabías que las personas cuya vida gira en torno a la búsqueda de sensaciones placenteras son más infelices? De hecho, creer que ese tipo de experiencias son la única y genuina fuente de felicidad nos hace más insatisfechos. Y es que se distinguen, digamos, dos tipos de bienestar. Uno de ellos recibe el nombre de felicidad hedónica. Básicamente consiste en la búsqueda de la felicidad en la continua oferta de bienestar que te ofrece la sociedad de consumo. Vestir a la moda, tener el último celular, tener un vehículo fantástico con el que poder presumir, tener. Te lo pregunto otra vez. ¿Tienes claro lo que necesitas para ser feliz? Debes saber que investigaciones científicas demuestran que la felicidad hedónica no contribuye en el desarrollo del bienestar. Puedes comprar lo que quieras, por grande, caro o maravilloso que parezca. Pasado cierto tiempo, que por cierto no suele exceder de los 3 meses, volverás a estar como al principio. Cuando nos habituamos a la novedad, ésta deja de serlo. Hablamos pues de un bienestar a corto plazo, inestable, engañoso. Al final, como ves, nos pasamos la vida buscando un espejismo. ¿De verdad no te parece la imagen del burro detrás de la zanahoria? Ya habrás adivinado que la otra felicidad es la que nace de adentro, de tu propia satisfacción interior, del sentido que le quieras dar a tu vida, de cuánto disfrutes del momento, de la generosidad de tu espíritu, de la compasión que albergues en tu corazón, del grado de amor que sientas hacia todo lo que te rodea. Esa lleva el nombre de bienestar eudaimónico. Esa es la felicidad que te hace verdaderamente libre, libre del odio, del rencor, de la ira, de la envidia. Dime, ¿realmente crees que la gente que no sabe qué hacer con su dinero es más feliz que tú? Hedónicamente quizás sí, pero hablo de la otra felicidad, de la que nace de la paz interior. Sabes que somos seres puramente emocionales, y cuando las emociones fallan, no importa cuánto oro tengas, la felicidad se te escurre entre los dedos como agua. Y es que resulta que también sabemos que la búsqueda de la felicidad nos puede traer más insatisfacción que alegría si no sabemos dónde buscarla. ¿Dónde la buscas tú? Tú eres quien crea tu escala de valores. Tú sabrás cuáles pones primero y cuáles los últimos. Después de todo esto llegamos a diversas conclusiones que, aunque puedan parecer tópicos, son una realidad tangible que podrás experimentar tú mismo o tú misma si te atreves. Recapitulemos. La primera verdad es que la felicidad existe. Está constatado. No es un espejismo. Puede considerarse un reto, pero desde luego no imposible. Si piensas en ella, si crees en ella, de alguna manera la estarás construyendo. Pero, ¿te
te advierto que no podrás crear felicidad con pensamientos negativos. Así que cambia el pensamiento. Y no te olvides de reír. Y si es a carcajadas, mejor. Y permíteme darte un consejo. Si tienes la intención de hacer feliz a alguien, mejor empieza siendo feliz tú. Otra verdad es que la felicidad no consiste tanto en obtener lo que uno desea, sino en valorar lo que uno tiene, con humildad y con agradecimiento. Y por último, la felicidad también requiere de nosotros una buena dosis de aceptación. Acepta lo que viene y lo que va. La vida consiste en eso. Practica la resiliencia. Vive la felicidad y deja de buscarla fuera de ti. La encontrarás en tu interior, justo en el presente. Y si no te lo terminas de creer, te propongo un experimento. Mañana, desde que despiertes, dedícale tu mejor sonrisa a la vida. Verás cómo ella no tardará en devolvértela. Que descanses. Buenas noches.